¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pueden tomar asiento. Este mensaje, si le están poniendo título a sus notas, le he puesto Sirviendo en el Espíritu. Sirviendo en el Espíritu. Y es el quinto mensaje en nuestra serie, el Evangelio en la santificación del discípulo. La semana pasada vimos que hemos sido libertados del pecado para que ya no volvamos a someternos a su esclavitud al obedecer los deseos que esa carne despierta en nosotros, buscando seducirnos, buscando que obedezcamos esos deseos en lugar de obedecer a nuestro Señor. La bendición es, nuestra realidad es que ahora podemos presentarnos delante de Dios y ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, como herramientas, como armas de justicia, para que entonces honremos con todo nuestro corazón a nuestro nuevo Rey Jesús, que a Él le obedezcamos y no a los deseos de nuestra carne. Y todo esto es posible porque hemos sido unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo, unidos en su muerte, unidos en su resurrección, unidos en su vida, unidos por eternidad. Esa realidad, la unión con Cristo, hermanos, es la doctrina fundamental de la salvación. Estamos unidos a Cristo y por ello es que tenemos todas estas cosas. Ahora, en este capítulo empieza con una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos, acerca de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué empieza así? Porque Pablo, en el capítulo 6, versículos 15, si ustedes lo ven ahí, Pablo hace una pregunta y dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Pero en el capítulo 6, en los siguientes versículos del 16 al 23, no contesta esa pregunta, no explica el de ningún modo, nomás dice de ningún modo. Y sigue con su argumento que traía ahí original, ¿verdad? Entonces está hablando él de la esclavitud al pecado y de cómo si obedeces el pecado te haces esclavo del pecado, etc. Y no contesta esa pregunta, la contesta hasta el 7.1. Y es que
los números de los capítulos y de los versículos se agregaron después. No los puso Pablo. No estaba Pablo dictando la carta diciendo, número 15, y lo pensaba y decía, número 16, no, ya cámbiale de capítulo, no. Eso se puso para que luego pudiéramos leer la Escritura y estudiar la Escritura de manera pública, que cada pasaje estuviera referenciado, porque es una añadidura moderna. Pablo escribió toda una carta, un rollo así largote, donde fue escribiendo hasta que la terminó. Era un rollo que se desenrollaba y donde desenrollabas ahí leías. Entonces, el argumento del 7 está contestando acerca que, bueno, si no estamos bajo la ley, pues entonces no pasa nada si pecamos. Entonces la ley realmente no sirve. Entonces la ley realmente, ¿para qué es? Vamos a pecar, dice, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que sea. Estas preguntas han estado viniendo con Pablo, varias veces. Entonces la gracia implica que nosotros podemos hacer lo que queramos. Bueno, él está tratando de contestar esto. Nosotros tenemos que entender, necesitamos entender esta cuestión, la ley y la gracia. Porque Pablo va a insistir, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ok, ¿y qué hacemos con la ley? ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos en un cajón? ¿La guardamos? ¿La desechamos? ¿La repudiamos? Él lo que está haciendo es dándonos esa respuesta. Y la respuesta es que no es así, sino que la ley nos es dada, el Espíritu se nos ha dado, la gracia se nos ha dado, todo para que nosotros podamos servir a Dios en la novedad del Espíritu. Y no porque algo está mandado, sino porque nosotros estamos ahora unidos a Cristo, siguiendo a Cristo y buscando los propósitos de Dios en nuestra vida. Y la manera como lo está explicando Pablo, lo está explicando por medio de una analogía tomada del matrimonio. Así es el título que tiene mi Biblia aquí en el capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio. Está tomando el matrimonio. Y yo sé que si lo leyeron ahorita junto conmigo, dijeron, a ver, aquí está medio confuso. Porque él pone un ejemplo y dice así. Dice, si una mujer está casada con un marido, está bajo ese marido. ¿Ok? Está bajo su cobertura, su gobierno, el marido tiene un derecho sobre ella, está bajo el marido. Si el marido se muere, la mujer queda como libre, ¿verdad? Eso lo entendemos. Y si la mujer se casa con otro, no rompe la ley. ¿Por qué? Porque ya se murió el marido. Okay. Este es el principio. Lo que quiere Pablo que entiendas es que si esa persona se muere, si se muere el marido, la mujer queda libre. ¿Ok? Ese es el principio que hay que entender. Porque luego Pablo se voltea y nos dice, así nosotros. Pero nomás que ahí ya la analogía como que se pone medio curiosa. Porque entonces dice Pablo, dice así en el versículo 4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otros, aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Y algunas personas dicen, ¿Pablo se equivocó? Porque los que estamos muriendo somos nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros nos está casando con otro. No se está muriendo la ley, nos estamos muriendo nosotros. Pero lo que está haciendo Pablo es diciendo, vean el principio, no quién es el que se muere o no. Vean el principio de lo que él está tratando de explicarnos. ¿Okay? Y lo que está poniéndonos a nosotros en este ejemplo es que nosotros, así como cuando se muere el marido, la mujer queda libre para casarse con otros, así también, si hay una muerte dentro de la unión, se muere la persona que queda
tiene la libertad de poderse casar con otro. Entonces, está usando esta ilustración, esta analogía para que veamos algo murió y nosotros fuimos unidos a otro. Y ahorita lo vamos a explicar. Primero vamos a ver qué significa esto de que estábamos unidos a la ley. Que estábamos bajo la ley, es el término que usa la Escritura. Yo quiero que regresemos ahí en su Biblia, en el capítulo 3, versículo 19, denle vuelta a 2 páginas, en el libro de Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué significa cuando tú estás bajo la ley? Significa que lo único que tienes es la ley, y la ley es universal. La ley abarca a todo mundo, dice. Todos son hechos responsables delante de Dios por medio de la ley. Dios decretó su voluntad. Y dijo, no matarás. Y es una ley universal. Y eso entonces toda su creación, todo su ser humano hecho de su imagen y su semejanza, está bajo esa ley. Quieranlo o no lo quieran, conozcan la ley o no la conozcan, la respeten o no la respeten. Dice, todo mundo es hecho responsable de ese mandamiento. Dice, porque por medio de esa ley es que nosotros entendemos lo que es el pecado. Y lo que viene entonces es que la ley condena a todo ser humano. Todos somos culpables delante de Dios y nadie puede justificarse diciendo yo sí cumplo la ley, porque nadie la cumple, porque nadie puede cumplirla. Porque ese mismo capítulo 3, ¿verdad? En el libro de Romanos dice que todos hemos pecado y que nuestra misma naturaleza se revela y no buscamos a Dios. Cuando estás bajo la ley es cuando vives como todo el mundo. Sin Dios, sin esperanza, condenado por la ley. Y les voy a decir cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice que estamos bajo maldición. Vean ustedes ahí, y vamos a estar viendo también una carta que es paralela a esta carta, que es el libro de Gálatas. Vayan ustedes a Gálatas, capítulo 3. Y pónganle por ahí un papelito o listoncito al 7. Romanos 7 y váyanse a Gálatas 10, versículo 10. Fíjense lo que dice acerca de los que están bajo la ley, hermanos. Y esto es una cosa terrible. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú fallaste una vez, estás maldito. Una vez. Si estás bajo la ley, estás obligado a cumplirla toda. Y que nadie, dice Pablo, es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Versículo 12, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. ¿Está bien? Si tú vas a querer ser salvo, entonces tienes que cumplir toda la ley. Y luego vienen aquí las buenas noticias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Por medio de la ley viene la maldición. El Evangelio es que vino Cristo para redimirnos y rescatarnos de esa maldición y para darnos la bendición. ¿Y se fijaron ustedes cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición?
dice que viniera la bendición de Abraham también sobre nosotros los gentiles que no somos judíos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La bendición que vino Cristo a traernos es Él, para que lo tuviéramos a Él, para que estuviéramos unidos a Él. O sea, Cristo cumplió la ley. ¿Cuál era la demanda de la ley? La ley tenía una demanda terrible, decía, todo el que no lo cumpla merece ¿qué? La muerte. El juicio de Dios, la ira de Dios derramada sobre esa persona. A veces pensamos, la obediencia de Cristo era que Cristo no mintió, no mató, no codició, no deshonró a sus padres, etcétera, etcétera. Cristo, cuando se hizo pecado por nosotros, se le aplicó la ley también. Se hizo maldito y fue colgado de un madero. La maldición cayó sobre Cristo. Y entonces, así como la ley se cumple una vez que hay una muerte y se rompe esa atadura, así Cristo murió y se rompió entonces la atadura. Todos los que estaban en Cristo quedaron libres. Hay un principio en la ley que es que tú no puedes ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. Y aunque creo que nunca ha sucedido, no sé en la historia, pero si tú estuvieras sentenciado a muerte y te dijeran, te vamos a sentenciar a que te vamos a sentar en la silla eléctrica y te vamos a electrocutar 15 minutos. Si tú te pudieras sentar en esa silla y durar los 15 minutos en la silla eléctrica y no morirte, no te podrían castigar 2 veces por ello. O sea, sobreviviste. Bueno, pues ¿sabe qué? Pues ya lo electrocutamos, ya ahí nos vemos. Y no sé si haya habido casos así, pero tú no puedes ser juzgado por el mismo crimen 2 veces. Nuestros crímenes, nuestros pecados, nuestras violaciones de la ley de Dios ya fueron juzgadas y ya fueron castigadas en Cristo. Por eso es que dice la Escritura, nosotros ya no estamos bajo la ley, porque Él pagó con su sangre nuestra culpa. Él recibió la maldición. Nuestro pecado se pagó, se terminó la demanda, se terminó el reclamo, se cumplió esa ley. Y entonces nosotros, al estar en Cristo, unidos a Él en su muerte, como dice el principio del capítulo 6, fuimos librados de la ley. Ya la ley no tiene reclamos sobre nuestras vidas. Y así como Cristo dice la Escritura en Efesios que estamos unidos a Él en su resurrección y también Romanos, nosotros volvemos a vivir, nos morimos, volvemos a vivir y quedamos libres. Ahora podemos ser unidos a otro marido. Yo sé que en estas ilustraciones las mujeres van a entenderlo un poquito mejor, porque uno como hombre va a decir, yo estoy unido a un marido, pues se siente uno raro hasta decirlo. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros quedamos libres, hombres y mujeres, para ser unidos a otro. ¿A quién? Al Cristo vivo, al Cristo que se levantó entre los muertos. Resucitó Él y nosotros también. Y entonces ahora estamos en otra unión. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Es otra jurisdicción, otro régimen. Estamos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando hablábamos, hermanos, de contar nuestras bendiciones, de cómo nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, no solamente fuimos trasladados de localidad, sino fuimos trasladados y luego se celebró una unión, un pacto entre Dios y nosotros, en donde fuimos unidos a Cristo. Y Pablo escoge la analogía del matrimonio porque el matrimonio es una ilustración de nuestra unión con Cristo, como dice Efesios capítulo 5. Nosotros somos la esposa de Cristo.
Y cuando vayamos a la gloria eterna, en el día final se celebrarán las bodas del Cordero. Y cuando Él habla de los maridos que amen a sus mujeres, dice, y esto lo digo en referencia, dice como una ilustración de que Cristo, a la forma como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el matrimonio fue diseñado como una analogía, como un ejemplo, como una ilustración que pudiéramos nosotros ver el pacto de gracia que celebró el Padre con nosotros y Cristo Jesús. El matrimonio es un pacto, nuestra salvación es un pacto, el pacto de la gracia, el pacto del cristianismo. Es una unión del pecador redimido con Cristo Jesús, su Salvador. El cristianismo no es una doctrina, no es una manera de vivir. El cristianismo es que a ti te sacaron de un régimen, te sacaron de un reino, te trasladaron a otro. Y voy a decir como dicen, una vez me dijo un trabajador que era así como un poco rancherito, me matrimoniaron a Cristo Jesús. Es el pacto de ser unidos a Cristo. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Entonces, siguiendo con la ilustración esta de Pablo, yo les quiero decir, ¿verdad?, cómo es ahora esta otra unión. Estamos bajo la gracia, que significa que ya al tener fe en Jesús, ser unidos a Él, ahora gozamos del favor inmerecido de Dios. No por la ley, no porque nosotros hayamos ganado algo, sino porque Cristo lo ganó para nosotros. Ahora tenemos a Cristo Jesús y tenemos su Espíritu en nosotros. Y somos amados por Dios y el Espíritu mismo derrama sobre nosotros el amor de Dios. Para ilustrárselos, les voy a poner dos casos, ¿ok? Y como les digo, las hermanas van a disfrutar más estas ilustraciones que los hombres. Imagínense ustedes dos matrimonios, ¿ok? Dos mujeres casadas con dos hombres diferentes. La primera mujer está casada con un marido que se llama justo legal. Y le preguntan en una entrevista, oye, ¿y cómo es tu marido? La esposa de justo contesta, mi marido es un demandante de perfección. Es cruel, porque siempre me señala mis errores. Nunca está satisfecho. Es imposible hacer todo lo que demanda de mí. Y lo demanda, pero nunca me ayuda. Solo señala lo que está mal. Solo me señala para que yo esté consciente de todas mis fallas y debilidades. De Él recibo solo condenación, culpa. Nunca recibo apoyo ni aliento. Es frío, sin sentimientos y nunca hace una sola excepción. A veces me deseo morir para ser librada de sus demandas, pues es sumamente frustrante vivir con Él. Ahora le preguntan a la otra mujer, cuyo marido se llama Caris exuberante. Caris es la palabra griega que significa gracia. Y le preguntan, ¿y cómo es tu marido? Y esta mujer contesta, mi marido, primero que nada, es la persona más amorosa que existe. Es un hombre alentador, que me acepta a pesar de todas mis fallas y de todos mis errores. Y lo que me llega a pedir, me lo pide, pero siempre está ahí para ayudarme a hacerlo.
Inclusive me enseña cómo hacerlo. Él toma de sus fuerzas y me las da para que yo pueda hacer lo que Él mismo me pide. Siempre está conmigo, nunca me deja sola, siempre me está motivando y cada día veo yo y me doy cuenta que simplemente por vivir con Él, cada día soy mejor. Busca explicarme la razón de las cosas, me muestra el beneficio de las cosas que me pide hacer. Y si me equivoco, le fallo, no se enoja, ni me condena. Siempre me perdona, aunque la riegue yo bien feo. Y cuando me siento derrotada, me levanta con su aliento para seguir adelante. Básicamente me he dado cuenta que todo lo que me dice y todo lo que me pide, porque son los deseos de Él, dice, lo hace para que yo pueda compartir de sus beneficios y sus deleites. Su amor y paciencia conmigo me inspiran a querer agradarlo cada día más. Lo que está diciendo Pablo es: nosotros vivíamos bajo este esposo. Y entonces dijo Cristo, la única manera de rescatarlos de ese régimen, porque es el régimen de la ley, así es la ley, y no porque sea mala, pero así es, fría, blanco y negro, está escrito así. La única manera de rescatarlos de ese régimen es que se muera ese esposo. Y la única manera de que se muera ese esposo es si muero yo en lugar de ellos. Se tiene que morir uno de dos, o se muere la ley o se muere la esposa. Y dijo Cristo, yo voy a tomar ese lugar. Y lo voy a revivir, voy a resucitar, voy a vivir de nuevo para que se puedan casar conmigo. Y yo voy a ser un esposo completamente diferente. Esa es la ilustración que Pablo está usando para mostrarnos y enseñarnos no solamente el propósito de la ley, sino para que veamos cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Y para qué nos unió con Cristo, hermanos? Aquí es donde está lo importante. Miren lo tremendo de esta lo tremendo de este pasaje. Vean, vamos a leerlo de nuevo. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿A quién? Aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. La obra de Cristo es mucho más grande que simplemente librarnos de la ira de Dios. ¿Okay? Nosotros a veces nos quedamos así, no, es que gracias a Cristo me libró del infierno, gloria a Dios, no me voy a ir al infierno, no voy a recibir ira. Él perdonó ya todos mis pecados. La obra de Cristo es mucho más grande que simplemente librarnos de la ira de Dios por medio del perdón de nuestros pecados. El propósito de la redención es santificarnos para que demos mucho fruto y el Padre sea glorificado. Ese es el propósito. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, o sea, el que vive en esa unión, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 8, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, por eso es que es tan importante la santificación, porque lo que está haciendo Cristo, lo que está haciendo el Espíritu, la bendición del Espíritu en nosotros es transformarnos
a la imagen de Cristo Jesús, para que le demos gloria a Dios por medio de vivir una vida que da un fruto que a Él lo glorifica. Y es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Y entonces este concepto de que sí, Cristo me perdonó y lavó mis pecados y ya no voy a ser juzgado por Dios, híjole, qué bueno, ya me libraron. ¿Para eso te salvó Cristo? ¿Para eso vino a morir Cristo? ¿Nomás para que no te vayas al infierno? O sea, todo el propósito de Dios en la Biblia es su gloria. O sea, el hecho de que tú no vayas al infierno siendo un pecador que mereces el infierno, merecemos la ira de Dios. Bueno, sí, le trae gloria al Señor por su misericordia y la expresión de su compasión y su bondad y su obediencia y su sacrificio y su amor al pecador. Pero va más allá todavía. Cristo vino a morir para llevarnos a Dios y para que le demos gloria por toda la eternidad, empezando desde ahorita por medio de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender para entender por qué Dios entonces dio la ley. La unión con Cristo significa que su Espíritu está habitando en nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él, para que en esa comunión podamos dar fruto. Miren, les dije que vamos a volver a Gálatas. Vuelvan a Gálatas. Este pasaje, si no lo han memorizado, memorícenlo. Ya se me olvidó acá donde puse la marquita. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pablo lo pone así, hablando de estar muerto a la ley. Dice Gálatas 2, 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley. Esta es una de las pocas veces en que Pablo habla en singular. Siempre habla en plural. Pero hay 2 o 3 instancias en el Nuevo Testamento donde Pablo habla en lo personal. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley. Dice Pablo, yo estoy muerto a la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? A fin de vivir para Dios. Ahí está el Evangelio resumido. A fin de vivir para Dios. Pablo no dice, yo morí a la ley, pues para no ser juzgado por la ley. Me salvó. Dice Pablo, yo fui muerto con Cristo para ahora vivir para Dios. Dice entonces Pablo, y este versículo es una cosa hermosísima. De una vez prediqué puedo predicar 10 mensajes de este versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Unidos en Cristo, morimos a la ley por medio de Cristo, por medio de su muerte. Con Cristo he sido crucificado. Esta una verdad. Segunda verdad, ya no soy yo el que vive. Otra vez en singular dice Pablo, yo ya no soy yo el que era antes, el Pablo. Ya no soy yo el que vive. Y no quiere decir que se está eliminando, sino que viene la tercera parte, sino que Cristo vive en mí. O sea que lo que Pablo es ahora, es Pablo con Cristo viviendo adentro de él. Por eso dice, ya no soy yo el que vivo. Hay algo adentro de mí que está viviendo. Cristo está viviendo dentro de mí. ¿Ven la unión con Cristo? ¿Ven la realidad? ¿Ven el por qué nuestra muerte implica el que nosotros ahora tenemos otra realidad? Cristo vive en mí. Dice, entonces, la vida que ahora vivo en la carne, ahora lo que estoy viviendo en estos días que me quedan en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. No dice nos amó, dice Pablo, me amó, Él a mí y se entregó a sí mismo por mí. Esa frasecita, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios,
es nuestros capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos. ¿Cómo vamos a vivir en esa fe? Pero tenemos nosotros entonces, hermanos, que darnos cuenta que nuestro llamado es vivir para Dios. Y ahora viene el versículo 5. Primero estuvimos viendo esta unión, que estábamos bajo la ley, ahora estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué significaba estar bajo la ley? Ahora necesitamos ver la relación de la ley y la carne. Versículo 7:5 dice, porque mientras estábamos pasado en la carne antes de Cristo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora después de Cristo, ahora que tenemos a Cristo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada cómo el pecado despierta estas pasiones, estos deseos, estas lujurias, esta concupiscencia pecaminosa en nuestra carne. Pero ahora veamos que el pecado se aprovecha de la misma ley para despertar esos deseos y genera un conflicto adentro de nosotros. La ley no es la que está mal, el problema es el pecado que tenemos nosotros y lo vamos a ver más la siguiente semana. O sea, el pecado despierta nuestra rebelión usando la ley. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú vas al parque. Ok, ahorita que están todos los pastos todos secos en todos los parques, ¿verdad? Todos quemados ahí por el calorón. Pero vamos a suponer que estás en otro lugar, en Canadá. Ok, voy a despertar sus pasiones pecaminosas. Estás en Canadá. Ahorita está, ¿cuánto te gusta? 25 grados. 25 grados en Canadá, sí. Los pastos verdes, suavecitos, así. Uy. Y tú vas allá a un parque caminando y dices, híjole, voy a quitar los zapatos y voy a caminar sobre el pasto, sentirlo así rico, fresco. Y tú empiezas a caminar en el pasto, ¿verdad? Feliz, libre como gaviota, libre así, ¡ah, qué rico, qué frescura! No, estás disfrutando. De repente viene un policía y te dice, oiga, ¿usted no sabe que está prohibido pisar el pasto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú minutos, segundos antes estabas libre, feliz. En el momento que te dicen, está prohibido pisar el pasto, se despierta en ti todo tipo de deseos. ¿Ah? ¿Y a quién se le ocurre prohibir pisar el pasto? Pues mira nomás qué belleza. ¿A quién se le ocurrió esa ley? Si a nadie le hago daño, no le pasa nada al pasto que yo lo pise. ¿Qué derecho tienen de andarme imponiéndome a mí, prohibirme mi libertad de pisar el pasto? Esto que me produce tanto placer, tanto gusto. Ahora yo ni siquiera puedo disfrutar el pasto. Y llegamos hasta maldecir la autoridad que puso ese reglamento. Decimos, ¿quién se le ocurrió? ¿Quién fue el estúpido que se le ocurrió poner este reglamento aquí en Canadá? Lo entiendo ya en el chamizal, ¿verdad? Porque estás cuidando unos hebritas así nomás. No lo pise nadie, a ver si se logra. Pero en Canadá,
La restricción, no más porque alguien se atrevió a ponerte una restricción, despertó en ti la corrupción interna que todos tenemos. Y eso es lo que hace la ley. Como dijo una vez mi hijo, uno de mis hijos, no les digo cuál, porque aquí hay uno presente y no van a pensar, a lo mejor es él, a lo mejor no. Papá, es que a mí no me gusta que me digan lo que debo de hacer. Dijo, gloria a Dios, ya entendiste lo que es la rebelión interna contra la ley de Dios. No nos gusta que nadie, ni Dios, nos diga lo que debemos hacer, ¿verdad? El pecado se aprovecha de eso. Y dice Pablo, y nos ata. ¿Sabes por qué te ata? Porque lo despierta eso y luego pecas y luego te condena. Te destruye. Y tú sabes que eres culpable. Y es más, es tan terrible en la carne que si te mueve por sentido de culpabilidad y vas y obedeces, es tan corrupto tu naturaleza pecaminosa que luego te sientes orgulloso porque hiciste lo que Dios demanda que todos hagamos. Y llegamos a decir, yo no he matado a nadie, como si fuera mucho mérito, ¿verdad? Yo no he matado nunca a nadie. ¿Por qué no has matado a nadie? Porque no quieres que te metan a la cárcel o no quieres que te maten a ti. Por eso, no porque amas a Dios. La ley hace eso. La ley te condena y te ata y te oprime cuando nosotros la desobedecemos. Y usualmente lo que hace el diablo es que cuando tú pecas, inmediatamente Satanás te acusa. El acusador de los hermanos, eso significa Satanás. El acusador. ¿Ves? Y te hace que voltees a ver la ley. Ahí está escrita, ahí está firme eso. Eres culpable, tú lo sabes y te dice, mira, tú no sirves. Y es más, te dice otra cosa. Y es imposible que te arrepientas porque no puedes cambiar. Y nunca la vas a poder obedecer. Y te deja ahí derrotado, destruido, frustrado. Y dices, ¿tú qué puedo hacer? Pues lo que vamos a ver, hermanos, es que nosotros tenemos, lo que quiere Pablo es que cambiemos ese patrón. Lo que quiere Pablo es que nuestra mente sea renovada con la verdad del Evangelio y que cambiemos, porque lo que quiere Pablo es que nosotros aprendamos a servir en la novedad del Espíritu. Que sirvamos en la novedad del Espíritu. Y qué curioso que no dice que obedezcamos la ley, sino que sirvamos. ¿A quién? A nuestro Rey, a nuestro Señor. Entonces dice, pero ahora, versículo 6, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y ya no en esa antigüedad, en esa antigua manera de vivir, ¿verdad? De estar queriendo obedecer la letra. Hay algo nuevo. Y déjenme les digo cuáles son las características de esta vida nueva, de esta novedad del Espíritu. ¿De qué está hablando? Primero que nada, está hablando de una vida nueva. Eso como los novios, son novios. Y lo que es cuando inmediatamente que se casan, empiezan les decimos, empiezan una nueva vida, ¿verdad? Empiezan una vida completamente diferente. Ellos eran solteros y vivían una vida, se casan y empieza la novedad de vida. Es una vida nueva, es algo diferente. No estamos llamados a seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Vamos a vivir diferente, tenemos que cambiar. Es una novedad de vida. Segundo, es una vida en libertad.
¿Okay? Es una vida en libertad. El Espíritu nos salvó para libertad, no para ley. O sea que nosotros ahora ya tenemos que dejar de ver la ley como opresiva, ¿verdad? Ya la ley no nos puede condenar, ya no nos puede matar, ya no nos puede atar. La ley no es ya el problema. Estamos unidos a Cristo para libertad. Tercero, es una vida para servir a Dios. Estamos llamados a servir a Dios en el Espíritu. Que la ventaja de todo esto es que Cristo, al unirnos a Él, cambia nuestro corazón. Y dice la Escritura que escribe la ley en el corazón. Ahora la tenemos adentro. Una de las cosas que todos debemos experimentar y debemos de saber, el Espíritu Santo ahora dentro de nosotros. Cuando pecamos nos sentimos horrible. ¿Por qué te sientes mal? Es el Espíritu Santo en tu vida. Te disgusta ofender a Dios. Cuando que antes pecabas, lo celebrabas, te levantabas en la siguiente mañana después de una noche de parranda, después de que habías hecho barbaridad y media y ofendido a media gente, a medio centenar de personas, te levantabas y decías, híjole, oye, qué padre nos la pasamos anoche, ¿verdad? ¿Cómo? Y ahorita ya no puedes pecar a gusto. Al contrario, te seduce la carne, pecas y lo primero que pasa es que te sientes mal. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Señor y la ley la traemos escrita en el corazón. Pero es una vida unida a Cristo. Y yo quiero ponerles así, la característica de esta vida es que estamos unidos a una persona real. Okay. Cuando dice que fuimos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, no dice que fuimos unidos en su resurrección, dice fuimos unidos a aquel. Tienen ahí su Biblia, circulen esa palabra, aquel. Yo en mis notas hasta la puse con mayúsculas. Fuimos unidos a una persona, es una unión real, no es una unión de papel. No es como esos que se casan, ¿verdad? Nomás por papel, a larga distancia. No. Estás viviendo con Cristo en la misma casa. Pablo dice, Cristo está en mí. Y es una unión real, es una unión íntima, es una unión cotidiana. Cristo está contigo siempre. El Espíritu Santo está dentro de ti y nunca se va a salir de ti. Entonces quiere decir que ahora lo que gobierna ya no es qué dice la ley, sino qué dice mi Señor. Ya no soy yo el que vive, mas Cristo quien vive en mí. La vida que yo ahora vivo, la vivo en la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora la onda es, Jesús, ¿qué onda? ¿Qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Nuestra obediencia, nuestro servicio, servimos a Dios. Nuestra obediencia, nuestro servicio es ahora a nuestro Señor. Y entonces la motivación que debemos de tener es el amor de Cristo. Él nos ama y el Espíritu nos está diciendo, Dios Padre te ama. Entonces es una motivación genuina a honrarlo y obedecerlo en esa libertad que ahora tenemos. Pero es una libertad, otra característica, no sé, número 5, es que esta nueva vida es una vida en libertad, pero para santificación. Para santificación. Tenemos libertad, como que ya se quitaron todas las ataduras, se quitó todo, estamos libres para que entonces el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos cambie. Dice 2 Corintios 3:17, no lo busquen, anótenlo ahí. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, libres y lavados
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros, pero ¿para qué? ¿Para que nos portemos bien? No, está obrando en nosotros para transformarnos de gloria en gloria y que seamos más como Jesús. Porque siendo más como Jesús, el Padre va a recibir más gloria. ¿Ven el propósito? ¿Ven? Nosotros, esto es lo que no me entra en la cabeza dura que tengo, ¿verdad? Nuestra economía, digamos, santificadora es: yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir. ¿Cuáles son dime las 10 cosas que tengo que hacer y las voy a hacer y las voy a palomear? Ese no es el propósito del Espíritu Santo. No es obedecer por obedecer. No es como el policía que tiene una libreta ahí, te está viendo y a ver, ¿estás obedeciendo? Ya rompiste una ley. Aquí ya te rompiste otro mandamiento. Acá te estás equivocando. Acá no debes hacer esto y no debes hacer aquello otro. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu? Es transformarnos a la imagen de Jesús. Entonces la ley es para otra cosa. No es para condenarnos, no es para señalarnos en dónde estamos mal, es para señalarnos qué necesitamos hacer para ser como Jesús. La ley tiene otro propósito. La ley nos va a ser muy útil y es muy necesaria para nosotros porque nos está informando cómo le hacemos para amar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo somos como Cristo? ¿Qué es lo que a Él le gusta? ¿Qué es lo que Él valora? Si nos dice la Escritura y nos dice los mandamientos del Señor, no robarás. Entonces no es para que andemos nosotros, porque dice la Escritura, la ley es para restringir el mal. Para que los pecadores pues no dejen de robar, ¿verdad? Y que no anden robando a toda la gente. La ley a nosotros, hermanos, que hemos sido libres y que ya no estamos bajo la ley, tiene este sentido. Nuestro Padre nos está diciendo, no robarás. Quiere decir, como dice Efesios, que lo que quiere el Señor es que trabajemos. Al Señor le gusta la gente trabajadora. El Señor nos hizo para trabajar. Entonces en Génesis puso al hombre y a la mujer a que cultivaran el huerto, a que trabajaran. Entonces yo, para agradar a Dios, para servir a Dios, trabajo de recogedor de basura. Lo voy a hacer para honrar a Cristo, como dice la Escritura. Todo lo que hagas, hágalo para la gloria de Él. Voy a ser el mejor recogedor de basura que hay en esta ciudad, porque así voy a servir a mi Señor. Y no solamente quiere eso, sino que quiere que trabaje, que me esfuerce, que gane dinero, y en lugar de robar, si yo veo a una persona que está siendo tentada de robar porque no tiene que comer, yo le voy a dar, porque mi Padre es generoso. Cristo fue extremadamente generoso y sacrificial. Entonces yo voy a dar de lo que Dios me da por medio de mi trabajo, como yo lo sirvo, lo voy a honrar y le voy a agradar a Él. Voy a ser siendo generoso con aquel que no tiene que comer. ¿Dónde está la opresión? ¿Dónde está la esclavitud? ¿Dónde está el que no, es que es muy difícil obedecer a Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. Por eso la clave, hermanos, no es yo voy a leer la Biblia para ver todas las cosas que tengo que obedecer. Yo voy a leer la Biblia para que me diga cómo es mi Señor, para luego amarlo y honrarlo y servirlo por medio del Espíritu que está dentro de mí. Y no solamente el Espíritu está dentro de mí, Cristo está dentro de mí. ¿Y quién fue el que obedeció perfectamente a Dios y honró perfectamente a Dios? Cristo. Cristo vive en mí. Entonces por eso dice que la escritura que su ley no es gravosa. ¿Por qué? Porque Cristo ama la ley. Ama obedecer todo lo que sale de la boca de su Padre. Y ahora Él vive en mí. No solamente escribió su ley dentro de nosotros, sino que puso el amor a Dios y el amor por su ley adentro de nosotros.
Tenemos la santificación por delante. Lo podemos hacer. Podemos entusiasmarnos. Entonces vamos a volver al ejemplo del pasto. Tú cuando andabas ahí, andabas siguiendo tus deseos, dice Efesios capítulo 2. Básicamente si vivíamos, se me antoja caminar en el pasto, pues lo hacíamos. Pero ahora tenemos a Cristo. Entonces, ahora ya no necesitamos al policía. Tenemos marido, tenemos Señor que está con nosotros siempre. Entonces vamos, se nos antoja pisar el pasto, se nos antoja el placer de ese pasto verde suavecito. Y tenemos alguien que va con nosotros de la mano, que nos lleva abrazados, a veces nos carga, nos dice, espera. ¿Qué pasa, Señor? Espérate. Si tú pisas ese pasto, otros no podrán disfrutarlo. Yo quiero que tú lo disfrutes y que lo disfruten los demás. ¿Por qué no caminas conmigo en este otro camino? ¿Por qué no admiramos el pasto y respetamos que es conveniente que no lo pises? Ven, yo te enseño otro camino mejor. Tenemos a Cristo con nosotros, tenemos el Espíritu con nosotros que nos instruye, que nos enseña, que nos guía. Vamos a ver después cuando entremos en el 8 qué significa esto que el Espíritu me guía. No es así como que me está hablando así. No pises el pasto, no pises el pasto. No debo de pisar el pasto. Ya me guió el Espíritu. No, sino que es una comunión donde estamos siendo transformados cuando que nosotros leemos, piensa y considera los intereses de los demás como más importantes que los tuyos. ¡Wow, Señor! ¡Qué hermoso es tu ley! Entonces eso lo quiero aplicar. ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Y el Espíritu te dice, aquí lo puedes aplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley? Lo que vamos a hacer en la ley es obedecerla, es guardarla, porque eso es lo que nos mandó Jesús, ¿verdad? Y de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándolos a que guarden todo lo que yo les he mandado. No es una cosa negativa, es una cosa positiva. ¿Y qué es lo que lo hace positivo? La motivación por lo que lo hagamos. ¿Y saben qué es lo que lo cambia todo? El amor lo cambia todo. Tú eres un chavo, ok, te voy a hablar a los chavos, ya estuvo bueno hablarles a las esposas, a las mujeres. Y viene tu papá, y tú estás, es sábado y son como las 10 de la mañana y apenas estás abriendo un ojo, ¿verdad? Llega tu papá a tu cuarto, oye chavo, por favor te encargo ahorita, antes de mediodía, te pido que por favor laves el carro de tu mamá. ¿Ok? Y tú, pero ¿por qué yo? Cuesta 100 pesos que lo laven en la gasolinera, pero ¿por qué tengo que lavarlo? Que es sábado, dame chance, yo también tengo derecho a descansar y todo eso, y la corrupción ahí brincando y efervescente así, ¿verdad? Pero suena el teléfono, contestas y es tu novia. Oye, mi amor, ¿puedes venir y ayudarme a lavar el carro? En 5 minutos estoy ahí. Es el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, la misma inversión, es lo mismo todo. ¿Por qué hay diferencia? La motivación es diferente. Si nosotros logramos encontrar la correcta motivación, vamos a ser como el chavo que le lava el carro a su novia. Vamos a obedecer la ley de nuestro Señor con gusto,
con gozo, o sea, para su gloria, y vamos a ser transformados día con día a la imagen de su Hijo amado. Miren, pensé en esto. Pensé en esto porque yo sé que muchos de ustedes, yo sé que ya se acabó mi tiempo, pero quiero dejarles esto, quiero dejarte esta idea. ¿Qué pasa cuando pecas? Y lo hacemos. No queremos a veces pensarlo, pero lo hacemos todos los días y a veces más grave unos días que otros. Pecas y lo primero que haces es que volteas a ver la ley. Volteas a ver lo que hiciste mal. Y hay un enemigo que te va a decir, mira lo que hiciste. Así como cuando el perro se hace adentro de la casa y tú le quieres enseñar, pues un perro no va a aprender nunca eso, ¿verdad? Pero mira lo que hiciste, le llevas al perro para que vea y el perro dice, qué glorioso, ¿verdad? O sea, qué bonito. No te está entendiendo, no le estás enseñando nada porque es perro. Pero el enemigo hace eso con nosotros. Mira lo que hiciste. Mira cómo ofendiste a Dios. Y volteas y a veces creemos nosotros que es piadoso, entonces y nos damos esos golpes de pecho. No, sí es cierto, no, es que soy terrible. Hombre, soy el peor pecador que conozco. Pero no cambia, eso no te cambia. Eso no te santifica. ¿Qué pasa si en lugar de voltear a ver la ley, volteas a ver a tu Señor? ¿Sabes una cosa? Sí te vas a sentir avergonzado. Sí te va a partir el alma. Sí vas a sentir que le fallaste. Vas a sentir que lo ofendiste. O sea, te va a dar pena, vergüenza estar delante de Dios. No voltees a ver la ley que te dice que hiciste algo que no debías haber hecho. Voltea a ver a Cristo. Y entonces va a suceder algo que es relacional. Te va a doler. Y ahí es donde tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero ya no es un sentimiento de culpa, ya es un sentimiento de que tu relación fue afectada. De que hay una situación donde tú necesitas de alguna forma hablar con el ofendido. Señor, perdóname. Señor, lávame de mi pecado. Lo que nos está diciendo, y yo creo que eso lo hacemos y lo podemos hacer muchos de nosotros. Yo creo que si tú tienes tiempo con caminar con el Señor, lo haces. Tal vez si tienes poquito tiempo y tu relación con Cristo está así, una intimidad nueva que estás descubriendo. A lo mejor es más fácil para los recién casados ir rápidamente a pedirse perdón porque están en esa novedad y sienten que algo vino entre ellos, ¿verdad? Y a lo mejor si tienes 30 años de casado y ofendes a tu esposo, tu esposa, como que ya dices, no, ya después de tantos años, ya sabe ella, ¿verdad? Y a veces hacemos eso con Cristo. Pero Pablo lo que quiere enseñarnos en este capítulo 5, 6, 7 y 8 es que no basta solamente con que le pidas perdón al Señor. Lo que quiere Pablo es que voltees a verlo a Él y recuerdes el Evangelio. Que recuerdes que sigues siendo su hijo, su hija amada. Sigues siendo perdonado. No estás yendo a pedirle perdón para que se incluya ese pecado en la gracia de la cruz.
le estás yendo a pedir perdón personalmente por algo que ya Él pagó en la cruz hace 2000 años. Sigues siendo perdonado, sigues teniendo su favor inmerecido y no tienes su ira. Te voy a decir una cosa, Dios no está enojado contigo, no está desilusionado contigo. No está diciendo, ay, otra vez este cuate con lo mismo. Y te voy a decir otra cosa, su Espíritu Santo sigue habitando en ti. No te ha abandonado. Sigues siendo amado por Dios. Sigues teniendo esperanza de gloria. Sigues estando en su reino bajo su gracia. Sigues en el pacto de amor de la gracia. Sigues teniendo el poder para decirle no al pecado. Sigues siendo llamado siervo de Dios y sigues en el proceso de estar siendo transformado en santidad para llevarle fruto. Entonces estas verdades, o sea, el pecado, lo que quiere el Espíritu Santo es transformarte. Y Él dice, Él hace que todas las cosas trabajen para que tú seas conformado a la imagen de Jesús, aún tus fallas. Entonces, el trabajo, decir, si nosotros nos desplantamos entonces del Evangelio, mi trabajo delante del Salvador no es buscar la reconciliación, porque esa ya la ganó Cristo. Mi trabajo es decir, Señor, te fallé, obedecí los deseos de mi carne, pequé contra ti de nuevo. En lugar de obedecerte, ok, Señor Jesús, tu propósito es hacerme un siervo efectivo, es santificarme, es transformarme. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Cómo me quieres cambiar por medio de esto? Entonces, si le fuiste infiel, quiere que te des cuenta que Él es siempre fiel. Y si quieres crecer a la imagen de Jesús, tú vas a tener que aprender a ser fiel. Y el Espíritu lo que quiere es enseñarte a ser fiel. Si fuiste mentiroso o mentirosa, Él es veraz. El padre de la mentira es el diablo. Entonces Él quiere que tú aprendas a vivir en la verdad. Si caíste en impureza, tienes que dar cuenta que Él es puro y que ofendiste su pureza y ofendiste su santidad con tu impureza. Entonces Él quiere que tú crezcas a que tú también camines en pureza. Y así sucesivamente, si caíste en odio, si caíste en ira, Él es paciente. Quiere que crezcas en paciencia. Entonces tu interacción con el Espíritu Santo en oración con Dios es decir, Señor, otra vez caí en mi ira. Otra vez pequé en impaciencia. Señor Jesús, tú no quieres que yo sea así. Espíritu Santo, tú quieres cambiarme la imagen de Cristo Jesús para que yo lleve fruto. Señor, yo quiero darte el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Espíritu Santo, hazme crecer en paciencia. Enséñame cómo ejercer la paciencia. Señor, dame el poder para decir que no a la impaciencia. Tu trabajo no es darte golpes de pecho y llorar y sentirte mal, aunque a veces eso vas a hacer. Tu trabajo, ¿cuál es el propósito de Dios? Para transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Y parece como si les estuviera diciendo, no te sientas mal por tu pecado. No, te vas a sentir mal. El Espíritu Santo te va a hacer sentir mal por tu pecado y se llama convicción. Ese sentimiento de tristeza, de pena, de dolor, es la ayuda del Espíritu que te está llevando a odiar tu pecado para que entonces procures y buscas llevar tus miembros de tu cuerpo como instrumentos de la justicia para que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios no es sentirte mal. El propósito de la ley sí es condenarte. No es el propósito de la gracia de Cristo. La ley está ahí para que nosotros aprendamos y busquemos cómo agradar a Dios.